Una camioneta explotó frente a la comandancia matando a 6 personas. Pero lo más aterrador no fue la explosión, fue lo que encontraron días después escondido en la frontera entre Michoacán y Colima. Era un campamento, no un refugio, no una guarida, un centro de operaciones criminal rodeado de árboles con armas listas, drogas embaladas y un olor espeso a pólvora seca y miedo. Los cuerpos de élite se acercaron en silencio y fue entonces cuando vieron las linternas. 6 sombras salieron corriendo, pero esta vez no escaparon. 6 hombres fueron arrestados en un operativo relámpago y con ellos las primeras pistas de un ataque que aún huele a muerte. El coche bomba que estalló el 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán. Las imágenes del lugar son escalofriantes. Entre ramas y piedras sueltas hallaron fusiles automáticos, pistolas cortas, cartuchos sin usar, paquetes sellados de metanfetamina, chalecos tácticos con siglas borradas y algo más. Una libreta manchada con nombres. La operación fue parte del llamado Plan Michoacán lanzado tras el asesinato del alcalde de Uruapan. Pero lo que ocurrió en Chamila rebasó toda expectativa. La gobernadora de Colima intentó mantener la calma. Pero su voz tembló cuando confirmó que los detenidos podrían estar ligados directamente al coche bomba. Ese coche, una Dodge Dakota Negro sin reporte de robo. Fue cargado con explosivos y conducido hasta el corazón del municipio. Estalló frente a la comandancia de policía comunitaria. 6 personas murieron al instante, entre ellas el conductor y varios civiles. El ataque fue tan brutal que por un instante la fiscalía lo consideró un acto terrorista. Pero, ¿quién lo planeó? ¿Quién colocó los explosivos? Y lo más inquietante, ¿acaso van por más esa mañana? Mientras los peritos levantaban evidencia, otro crimen estremecía Colima. El exdirector de inteligencia de la SSP fue asesinado por sujetos en motocicleta. Un mensaje, un ajuste o algo peor. Noroña fue alertado de inmediato y sus palabras marcaron el tono de lo que vendría. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. No vamos a ceder ni un metro más porque lo que encontraron en ese campamento no era una célula suelta, era una señal de guerra. Pero lo que vendría después revelaría un plan aún más oscuro. Uno que se extiende por los caminos donde nadie vigila y donde el crimen ya puso su bandera. ¿Quién entrenaba en ese campamento? ¿Qué había detrás de la explosión? Las respuestas están a punto de salir a la luz. La madrugada del operativo en la frontera de Colima y Michoacán. Era la madrugada del 15 de diciembre. La humedad caía como un velo invisible sobre los cerros de Slahuacán, justo en la línea que divide Colima y Michoacán. La zona parecía tranquila, pero desde hacía semanas algo se movía entre los árboles. Vecinos de la comunidad de Chamila hablaban en susurros. Decían que se escuchaban pasos a medianoche, que el monte olía distinto, que los perros ya no ladraban, simplemente oían. Las fuerzas federales no lo sabían aún, pero estaban a punto de toparse con un engranaje clave en la maquinaria de terror que había dejado 6 muertos en Coahuayana. Fue durante un patrullaje coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional cuando una antena artesanal escondida entre ramas secas llamó la atención de un teniente. No tenía lógica, no había señal ni energía eléctrica cerca. ¿Para qué alguien instalaría equipo de vigilancia en ese lugar? A los pocos minutos, un dron de reconocimiento confirmó lo que desde tierra era apenas un rumor, una zona desmontada con estructuras improvisadas, latas de comida tiradas y huellas de neumáticos recientes. Un campamento clandestino camuflado con lonas negras entre árboles viejos y piedra suelta. Desde arriba aparecía una sombra más del bosque, pero desde dentro era un centro de operaciones criminal. El operativo se activó en cuestión de minutos. Guardia Nacional, Ejército, agentes estatales, todos en silencio. Todos sabiendo que esta vez lo que encontraran podría estar vinculado al primer ataque con coche bomba en años. El acceso fue lento. Entre ramas que crujían y tierra blanda. Los elementos avanzaron en formación táctica hasta que lo vieron. Un hombre de complexión robusta con pasamontañas y un chaleco blindado salió del campamento a fumar. No estaba solo. En segundos otros 5 salieron detrás. Estaban armados, no como campesinos, no como cazadores, ni como soldados del narco.
Uno llevaba una pistola al cinto, otro una mochila con lo que parecía C4 y al fondo, sobre una mesa sucia había algo más aterrador, un mapa con rutas hacia Coahuayana. Las coordenadas no eran casuales, marcaban caminos rurales, brechas entre municipios y una anotación escrita a mano. Entrada segura, día 6. Las autoridades aún no lo sabían, pero acababan de encontrar la primera pista física de que el atentado con coche bomba fue planeado con precisión militar y lo que hallarían en ese campamento iría mucho más allá de 6 hombres armados. Porque a veces la guerra no empieza con balas, empieza con un silencio que nadie quiso ver quién entrenaba ahí y que otras rutas marcaban ese mapa. La captura de los sospechosos en el campamento. La orden fue clara. Captura con vida. Nadie dispara sin autorización. Pero los criminales no pensaban rendirse. A las 5:27 de la madrugada, cuando el rocío aún cubría los rifles de asalto, comenzó el avance. Un equipo táctico de 2 elementos flanqueó el lado sur del campamento. Otro grupo cubría el este bloqueando cualquier intento de escape. Pero entonces el silencio se rompió. Un disparo, uno solo, seco, estruendoso, como un relámpago dentro del bosque. Un proyectil pasó a centímetros del rostro de un agente. La respuesta fue inmediata. Granadas de humo, cobertura táctica, voces por radio. Objetivos en movimiento. Repito, objetivos en movimiento hacia la quebrada. A los 6 sujetos corrieron sin mirar atrás. Saltaban entre ramas, lanzaban disparos al aire como si eso pudiera detener al Estado. Uno llevaba una mochila pegada al cuerpo, otro arrastraba un costal de lona que después se sabría contenía detonadores y fusibles. La persecución duró 7 minutos. 7 minutos que parecieron eternos. Porque si alguno lograba escapar, toda conexión con el coche bomba se perdería. Y lo sabían, el terreno era resbaloso, traicionero. Uno de los hombres tropezó en una zanja y cayó rodando. Fue el primero en ser sometido. Gritaba incoherencias. No era el plan. No era el plan. Los demás fueron alcanzados a metros de la carretera vieja, donde los esperaba una unidad de la Guardia Nacional. Al suelo, tírenlas al suelo. Fueron capturados con las manos en la tierra. Los rostros sudorosos, los ojos encendidos de rabia y miedo. En sus mochilas armas cortas, envoltorios con metanfetamina, radios de onda corta y un cuaderno con marcas que coincidían con registros del operativo de Coahuayana. Uno de los agentes al revisar el contenido, soltó en voz baja. Esto es una bitácora de ataque que cada detenido tenía alias registrados. Uno conocido como El Moro ya figuraba en una investigación federal por explosivos. Otro, identificado por tatuajes específicos, tenía órdenes de aprehensión en Jalisco y Colima. Las piezas comenzaban a encajar demasiado rápido, pero lo que ocurrió al final del barrido cambió por completo la dimensión del caso. En un compartimento subterráneo oculto bajo una lámina oxidada hallaron algo más. Un objeto cubierto con trapos viejos y tierra suelta. Un cilindro metálico con residuos químicos. Compatible con los utilizados en el coche bomba, el campamento no era solo un escondite, era un laboratorio y eso solo podía significar una cosa. El ataque del 6 de diciembre no fue un experimento, fue el primer golpe y el siguiente podría estar en camino. ¿Quién les enseñó a construir ese artefacto? ¿Y por qué las autoridades federales aún no lo habían detectado? Las víctimas y el impacto humano de la explosión. El estallido fue tan fuerte que se escuchó a kilómetros, pero lo que dejó a todos paralizados fue lo que vino después. La onda expansiva destruyó ventanas, rompió paredes, levantó techos, pero también arrancó vidas entre los escombros. Junto a los restos de la Dodge Dakota negra yacía el cuerpo de Martín Gutiérrez, 46 años, comandante de la policía comunitaria, padre de 2. Su hija menor cumplía años ese mismo día. Su esposa Yepco Alejandra no alcanzó a despedirse, solo escuchó el estruendo. Salió corriendo y lo encontró con el uniforme quemado, aún con las llaves de la patrulla en la mano a unos metros casi irreconocible.
Luis Ángel, 28 años, recién graduado de la academia, había llegado a Coahuayana apenas 2 semanas antes, buscando empezar una vida lejos del crimen. Tenía planes, tenía una novia, tenía una madre que aún no lo sabe todo. La explosión mató a 6 personas, civiles, policías comunitarios, un transeúnte que vendía tamales en la plaza. Se llamaba Don Benigno, tenía 71 y caminaba con bastón. Su carrito de madera quedó hecho astillas, los heridos fueron 4, entre ellos un niño de 9 años que pasaba con su padre rumbo a la primaria. Aún no habla, no desde ese día. Las casas cercanas perdieron ventanas, puertas, techos. Pero lo que más se rompió fue algo que no se puede reparar, la certeza de estar a salvo. Porque ese 6 de diciembre al mediodía no estalló solo un coche, estalló la idea de que la guerra estaba lejos. Los familiares aún buscan justicia, aún esperan respuestas, aún se preguntan por qué nadie vio venir esto y en sus miradas hay más que dolor. Hay una pregunta que se repite como eco. ¿Quién permitió que esto llegara hasta aquí? Esa pregunta está a punto de responderse y la respuesta viene del mapa que alguien olvidó esconder.